Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Malena TV y aquí nos estamos viendo. Esta es la segunda parte del video que hemos estado grabando para ustedes, que habla sobre estrés postraumático. En el video anterior les platiqué un poco cómo lo vivimos, lo que me explicó este psiquiatra de por qué fue tan fuerte el estrés que estamos viviendo todos. ¿Por qué tantas personas de diferentes características de fortaleza, de geografía, de edad, etcétera, estamos viviendo este estrés postraumático? Me explicó las razones y lo pueden ver en el video anterior. Y en este video yo quisiera platicarles a ustedes de los síntomas. Los síntomas, aunque hay una generalidad que habla de insomnios, pesadillas, sobrereacción a ciertos ruidos o ciertas cosas, el temor inherente a que vuelva a repetirse y un poco el miedo de estar en lugares que no conoce uno, como fueron construidos o no tenemos la seguridad de que haya la suficiente seguridad como salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Pero hay otra serie de síntomas que también son físicos, por supuesto, y que hemos estado viviendo la mayoría. Hay una parte de nosotros que al empezar a recordar de alguna manera lo que sucedió en el sismo, volvemos a vivirlo, como decimos, y vuelve el cerebro a dar grandes descargas de adrenalina. Esta hormona nos sirve para alertarnos, para prepararnos en situaciones graves, para huir o para luchar. Entonces, lo que hace el cerebro es jugarnos chueco, y cada vez que recordamos o cada vez que nos imaginamos, volvemos a tener esas grandes descargas de adrenalina. Estas descargas de adrenalina tienen como efecto secundario, muy indeseable por cierto, taquicardias fuertes, porque actúa directo en el corazón y directo en los músculos. Es decir, es muy probable que en este momento, si usted está sufriendo un estrés postraumático, sienta un gran dolor en los músculos, que a veces decimos me duelen los huesos, etcétera, etcétera, pero es coyunturas y músculos lo que nos está doliendo. Este dolor puede ser, por supuesto, en cualquier parte, pero se centra en esta parte de acá, lo que conocemos como esternomascleideo, donde más adrenalina se llega a juntar, porque nos prepara para la lucha, como ya se los he explicado. Las piernas, que son los músculos muy, muy grandes, que tenemos los más grandes músculos que tenemos en nuestro cuerpo, las piernas también duelen enormemente, y se lo empezamos a atribuir a que caminé o no caminé, me esforcé o no me esforcé, etcétera, etcétera, y no, son estas mismas descargas minúsculas, si ustedes quieren, pero descargas finalmente de adrenalina, que estamos sufriendo cada vez que recordamos o cada vez que tenemos una pesadilla sobre nuestro evento de estrés postraumático. Hay otra serie de síntomas que son los auditivos, que empezamos a, no sé si estoy ocupando la palabra correcta, pero alucinar con ruidos que no existen, por este exceso de estar en alerta de que vuelva a suceder, y queremos, como si estar tan pendientes fuera a darnos una oportunidad extra de salir corriendo o de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero es tanta la atención que estamos tratando de dar al menor ruido, al menor movimiento, etcétera, etcétera, que empezamos a tener percepciones, digamos, falsas, por no hablar de alucinaciones, que francamente se oye horrible, pero sí percepciones falsas. Es decir, a lo mejor hay una ligera, muy ligera vibración porque se está llenando el tanque de agua de nuestra casa y nosotros lo oímos
como si ya se estuviera cayendo encima de nosotros, ¿no? Un coche que pasa a 2 cuadras lo vimos como si se hubiera parado en nuestra casa. Esos problemas auditivos que tenemos se dan siempre que tenemos estrés postraumático por la misma situación que les estoy explicando. Nos volvemos hipervigilantes. La menor sensación, volteamos a ver lámparas o volteamos a ver cosas colgantes para ver si se está meneando algo o hay algún tipo de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene toda la consecuencia. ¿Qué es toda la consecuencia? Tenemos taquicardia, nos duelen los músculos, inclusive llegamos a tener sensaciones de mareo, de vómito, etcétera, 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 porque nuestro organismo está alterado, ya está alterado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que suceda en nuestro entorno, la que sea, por pequeña que sea, nos va a venir a disparar otra vez toda la situación, todo el problema y toda la situación. En estos otros síntomas del que nosotros estamos hablando, también viene una molestia que puede caer inclusive a veces en la agresión, y no sabemos por qué, no sabemos de qué o por qué. Es parte de lo mismo, es parte del estrés postraumático. Nos volvemos un poco más intolerantes, es decir, yo estoy concentrada totalmente en percibir el último ruido que se escucha alrededor de mi casa. Y entonces alguien viene y me está platicando. Me distrae, pero yo considero que es más importante estar pendiente que oír a esta persona que me está hablando. Entonces esta persona me empieza a causar agresión. ¡Cállate! Estoy poniendo atención. ¡Vete! Estoy ocupada esperando el siguiente sismo. Todo esto nos trae consecuencias muy, muy desagradables y a veces irreparables, porque la demás gente no sabe por lo que estamos pasando. Entonces, llegamos a romper amistades, peleamos con el marido, peleamos con los hijos, no soportar a los nietos, etcétera, 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 porque nosotros estamos ocupadas constantemente en poder percibir el menor movimiento telúrico que se aproxime. Es parte del estrés postraumático. Entonces, con toda esta lista gigantesca que existe de síntomas, etcétera, etcétera, ¿cuándo empieza a ser realmente peligroso? Es normal, digamos, normal, que en una tragedia como la que vivimos tan tremenda, es relativamente normal, o normal, por supuesto, que tengamos un tipo de estrés y que nos dure un cierto tiempo, porque vamos, somos seres humanos, tenemos sentimientos, ¿no? La preocupación por los nuestros, la preocupación física por nosotros mismos, por nuestros bienes, por todo esto, ¿no? Pero ¿cuándo empieza a ser problema? Bueno, según los médicos, cuando excedes del mes y no logras volver a tus niveles normales, ya empieza a ser problema. Ya tienes que buscar algún especialista para que te pueda ayudar, ya sea con terapia, ya sea con plática, ya sea con medicamento, a poder manejar este estrés que estás viviendo, que se reduzcan los niveles de estrés. Otros especialistas hablan de 2 meses, más o menos, ¿no? Yo creo, como he creído siempre en cuestión de psicología, que no hay medida. No hay un día, un mes, 24 horas, 48 horas, un año. No existe, para mí no existe la medida, existen las personas. ¿Cómo saber que ya es un problema cuando te está causando a ti problemas? Es decir, cuando ya tú no puedes cumplir con tus tareas o cumplir con tus amistades o cumplir con los lugares a los que tienes que asistir, ya te está causando un problema. En el caso mío, según les dije en el video anterior, yo tenía el compromiso de grabar 3 videos por mes para platicar con ustedes, para comunicarme un poco, etcétera, etcétera, y no pude. Simple y sencillamente no pude levantarme, simple y sencillamente mi cerebro se negó a sentarme aquí y a hablar con ustedes porque estaba
en una etapa de confusión. Y ese es otro de los síntomas de los que quiero platicarles, que tampoco lo encontré en ningún lado, pero como les digo desde el principio, yo les hablo de lo que yo vivo como yo lo vivo. Y sí, el cerebro llega a estar confundido. Te llegas a descubrir a ti misma con los ojos perdidos en un punto fijo en tu casa, sin saber bien a bien qué estás pensando, cómo lo estás pensando o por qué lo estás pensando. Tu cerebro se confunde porque es demasiado fuerte lo que estás viviendo. Entonces, como si fuera una especie de tela que cubre un poco las cosas, nuestro cerebro, que ya te dije, el cerebro nos ama, cubre un poco las cosas, hace que no sean tan claras, precisamente para protegerte. Es muy fuerte lo que vivimos, es horrible lo que vivimos. Entonces tu cerebro lo que hace es ponerle una especie de telita, de pañito, para que el recuerdo, aún el recuerdo o el sentimiento sea un poco menos fuerte. Pero eso tiene consecuencias. Tu cerebro está confundido para todo. Entonces, ¿qué es para todo? Que se te olviden las llaves, que se te olviden las juntas, que inclusive se te olvide enjuagarte el champú, que inclusive se te olvide que venías o que ibas o que tenías un viaje, no sé, se te olviden una serie de cosas. Y aunque vayas a la reunión, recuerdes que tenías reunión, recuerdes que eras con tus amigas, recuerdes, etcétera, etcétera. Están todas platicando y de repente tú dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dijo? Oye, ¿cuál es el tema? ¿Por qué? Porque sí, nuestro cerebro tiende a confundirse un poco. Por supuesto, buenas noticias como siempre, es momentáneo y poco a poco podemos ir recuperando nuestros niveles. ¿De qué manera? Lo vamos a ver en nuestro tercer video, donde les doy pequeños consejos que a mí me sirven. Insisto, amigas, amigos, no soy médico, no soy psiquiatra, no soy terapeuta. Son solo los consejos que a mí me sirven. Gracias por verme, soy Malena TV y aquí te veo.